Analicemos los retos de la nueva era del Poder Judicial con Paula María Sánchez Cordero, Natalia Telles, Carlos Odriozola y también con Roberto Gil Suart. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias a ti, Pedro, por la invitación. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches. Esta nueva era del Poder Judicial está marcada por la promesa de eliminar las malas prácticas que se tenía en el sistema de justicia mexicano y también de ciudadanizar la justicia, de acercarla a la gente. ¿Cuáles consideran ustedes son los principales retos que habrán de enfrentar quienes ocupan estos cargos, quienes van a tomar protesta en unos minutos más, para poder cumplir con esa promesa, Paula? Mira, la Corte hay que dividir, como todo. La Corte es un tribunal constitucional y las funciones y facultades de un tribunal constitucional por sí mismo, la arquitectura constitucional la posicionó dentro de un poder constituido, es decir, dentro del Poder Judicial que forma parte del orden jurídico federal, cuando debió de haber estado en el orden jurídico constitucional. Y eso atropelló un poco el desarrollo de la Corte como tribunal constitucional de tiempo atrás, porque tenía que autorregularse también. Entonces aquí fue quien regula al regulador, por eso el órgano de disciplina, que yo no creo que el órgano de disciplina vaya a corregirle la plana a la Corte como tribunal constitucional, pero ese es el primer reto. Entonces, ¿qué hace un tribunal constitucional? Protege la democracia, es el fiel de la balanza entre los conflictos entre poderes públicos y analiza la regularidad constitucional de las normas generales. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Corte ahora? Reinterpretar, por otro lado, que esa es una novedad que a mí me gusta mucho como reto, el artículo 2 constitucional, por lo que hace a la jurisdicción indígena, que es también, la jurisdicción indígena es transversal a todos los órdenes, federal, estatal, municipal, el de la Ciudad de México, que ya prácticamente se asemeja al federal, pero es transversal. Entonces yo creo que posicionar, ya venía posicionándose, Roberto, sí. Ya tenía la cuestión, había avanzado mucho en jurisprudencia, en realidad, desde la novena época incluso, pero ese es un reto, darle voz a los pueblos originarios, ya propiamente acercar esa justicia a través de lo que hace un tribunal constitucional, que eso por sí mismo... Okay. Sí. Es un reto, por sí mismo es un reto, y separo a los tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito y los juzgados que hacen las veces de procesos federales, okay, o tribunales colegiados de apelación, pero es si quieres, en la siguiente intervención nos enfocamos en estos otros tribunales, Carlos. Sí. La independencia judicial, sin duda alguna, a mí me parece que es el principal reto. Creo que tenemos todos que estar muy observantes de tener una corte, tribunales colegiados de circuito, jueces de distrito que sean realmente independientes, que sean realmente apegados en sus resoluciones a la ley, a la Constitución, a los tratados internacionales. Yo creo que ese va a ser el principal reto que vamos a estar persiguiendo todos los ciudadanos observadores y propiamente los juzgadores, juzgadoras en este país, de tener realmente independencia al momento de dictar sus resoluciones. Ese es el principal reto. Natalia. Pues bien, tú lo dijiste, precisamente los retos más importantes que tiene hoy el Poder Judicial de la Federación precisamente son estas malas prácticas o estas cuestiones heredadas del sistema anterior y que realmente es para, como se prometió durante los 2 meses que se estuvieron en campaña, precisamente acercar la justicia a la ciudadanía, como bien lo dice la magistrada Paula, en el sentido de que realmente se escuche a todas las voces. Además, como bien lo dice Carlos, garantizar la independencia judicial, pero también que la justicia sea realmente expedita, que sea pronta, que realmente sea accesible, como se ha prometido con esta reforma. Roberto. Yo creo que en los debates que se han dado en torno a la reforma judicial, los 3 problemas que por lo menos desde cierta narrativa se han puesto sobre la mesa fue el de la corrupción, el de nepotismo, pero también el del formalismo jurídico como un obstáculo para la justicia material. Y de hecho, eso creo que lo podemos compartir litigantes, operadores jurídicos. Creo que en México los poderes judiciales, no solamente el federal, porque también hay que hablar del local, que está sufriendo también una profunda transformación al mismo tiempo que estamos viendo la toma de protesta
del Poder Judicial Federal, de sus órganos más relevantes, también está pasando lo mismo a nivel local, que son al final de cuentas los primeros respondientes del servicio público de la justicia. Y ahí hay todo un reto. Si uno revisa la escala salarial, por ejemplo, de los jueces locales y la compara con los jueces federales, pues uno entiende el problema no solamente de acceso a la justicia, sino también de profesionalidad, de capacidades institucionales del Estado mexicano para resolver los litigios, los conflictos que se generan en nuestra sociedad. Creo que esa es la expectativa que va a tener las personas, estemos o no estemos de acuerdo con la reforma. Este nuevo diseño está orientado a que no haya corrupción, no haya nepotismo y que se superen las taras formalistas que están impidiendo que la justicia pacifique a México en la parte que le corresponde en términos de resolución de conflictos. Lo que se ha prometido, incluso desde el origen de esta reforma judicial, es acabar con todo esto. Ya hoy en día ya se llevó a cabo el proceso de elección, se llevó a cabo la propia elección, ya se va a llevar a cabo la toma de protesta. Y mucha gente lo que se pregunta, quienes no estamos quizás inmersos en el ámbito jurídico como todos ustedes, quizás no entendemos los procesos, los tiempos y cuánto puede llegar a tardar. Pero lo que mucha gente se pregunta es, a mí dime cuándo voy a empezar a ver un cambio, un resultado de esta reforma judicial, de este nuevo sistema de justicia. Y sé que no tienen una bolita mágica ustedes para poder decir en tanto tiempo se verá un resultado, pero ¿cuál es como el margen que podemos esperar como ciudadanos para poder empezar a ver o vislumbrar un cambio, Paula? Mira, tu pregunta es interesante y es una pregunta que difícilmente se puede contestar en 2 o 3 minutos. El cambio en la justicia ha sido un reclamo ya sistemático que ha dado lugar, Roberto, a distintas reformas constitucionales serias. Desde 2008 el sistema penal acusatorio que entró en vigor en 2016, en 2017 que se privilegiara el fondo sobre la forma, lo de acciones colectivas, el Ministerio Público en el 17 constitucional, ahora en 2024 igualmente se vuelve a hablar de plazos. Los asuntos fiscales no pueden durar más de 6 meses, en materia penal otro numeral también que no pueden durar más de 1 año. Entonces había que darle lectura mucho más sensible a la demanda social por una justicia distinta que los legisladores fueron recogiendo, que ustedes fueron dándose cuenta, el poder reformador de la Constitución, los legisladores a nivel de leyes generales, leyes nacionales, el Código Nacional en materia civil, igualmente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Ley General de Mecanismos Alternativos para resolver controversias. ¿A qué voy? Que ha sido un cambio paulatino. Por eso, ¿cuándo vamos a ver este resultado? Con la interpretación que se le dé por parte de los operadores jurídicos a este nuevo marco legal. Entonces, que no van a ser solamente ellos, sino todo un contexto de los poderes públicos, del poder legislativo histórico, que también van a participar positivamente en el resultado si lo aplican adecuadamente y si leen a la sociedad. ¿Qué quiere la sociedad? Ya lo dijo Roberto, quieren una justicia de fondo, una justicia expedita, una justicia sensible, una justicia con lenguaje cotidiano, pero para tú traducir como juzgador, como juzgadora al lenguaje cotidiano, tienes que saber el lenguaje técnico, tienes que conocer las estructuras básicas, ahora se les llama institutos jurídicos, ya no figura jurídica, sí. Las antes llamadas figuras jurídicas, y entonces ya traduces para que tenga un lenguaje cotidiano, pero siento que justicia sobre todo en donde el juez es la persona juzgadora, es la rectora del proceso, donde se allega de elementos de prueba en forma oficiosa, también está en el Código Nacional. Entonces sí va a haber un resultado siempre y cuando tengan experiencia y siempre y cuando también sean lo suficientemente responsables y sensibles para darse cuenta que es una nueva época, una nueva era y que tenemos que dar respuesta, o sí o sí. Claro. Carlos. Sí. Yo creo que el gran problema en México es la impunidad. Tenemos excelentes leyes, pero tenemos un grave problema de impunidad en todos los órdenes, desde los ministerios públicos hasta los jueces, y en el Poder Judicial tenemos problemas estructurales muy complejos que es necesario reconocer y es necesario atacar. Yo creo que desde la Suprema Corte, si los y las ministras de la misma se ponen
a trabajar en nuevos criterios que permitan el mejoramiento de los procesos jurisdiccionales, es decir, de los jueces y juzgados, en ese sentido vamos a tener una mejor respuesta y un mayor acercamiento de la justicia a la gente, o la gente a la justicia. Quizás, y sé que, insisto, nadie tiene una bolita mágica, pero cambiaría el en cuánto tiempo, al qué indicios como ciudadanos podemos ver que ustedes nos puedan ayudar a entender. Si tú ves esto, es que la justicia entonces ya va cambiando en México como ciudadanos comunes, Carlos. Se puede ver de inmediato, si de inmediato empiezan a haber criterios novedosos en materia de aplicación de la ley y de resolución de conflictos, cosa que no ha habido, porque en México tenemos un grave problema que es las puertas giratorias en el amparo. Las puertas giratorias en el amparo hacen que los procedimientos jurisdiccionales, judiciales, los procesos, los juicios, duren décadas, duren muchos años. Y eso es un grave problema, porque la justicia tardía no es justicia. En México lo que necesitamos es justicia pronta y expedita, y una primera, no reforma legislativa, que también puede haber, y puede haber un diálogo entre poderes también que permita de alguna manera ese mejoramiento del sistema. Los jueces, tribunales y principalmente la Corte deben establecer criterios que permitan que los jueces y juzgados de alguna forma resuelvan de inmediato ya los conflictos y no estén dándole vueltas. Yo creo que ahí está la solución. Natalia. Me parece que vamos a ir viendo, hay resultados que vamos a empezar a ver de manera inmediata, otras a mediano plazo y ¿Cómo cuáles son de manera evidente, pues precisamente lo que está prometiendo hoy la Suprema Corte, ¿no? Tener las puertas abiertas, que la gente realmente se pueda acercar y sea escuchada, no nada más por los ministros de la Suprema Corte, sino por los jueces, los magistrados, evidentemente por los ministros. Y sí, también aplicando la aplicación, la interpretación de las normas va a ir cambiando el nuevo sistema de justicia en México. Pero ¿no caen en una presión al hacer eso, en tener que ser populares, en que al tener las puertas abiertas, al que la gente pueda estar ahí, tengan que dictar resoluciones de la forma más popular posible? Me parece que no. Me parece que las resoluciones se tienen que ajustar a derecho, a la Constitución, a las leyes, pero sí hay una realidad y creo que todos lo hemos vivido y lo hemos visto aquí, tanto los magistrados, abogados postulantes lo han vivido, yo lo he vivido, que realmente y desafortunadamente las puertas de los jueces y los magistrados han estado cerradas por años. Pocos son los titulares que realmente tenemos abiertas las puertas para escuchar a los litigantes, para escuchar a las partes, y ese es uno de los cambios que se tiene que comenzar a dar sin que seamos populistas y siempre bajo el amparo de la ley y de la Constitución tenemos que dictar nuestras resoluciones. Roberto, ¿qué opinas? Una medida de éxito de esta reforma, de este nuevo modelo, sería que habláramos menos de la Corte y más de los juzgados de primera instancia. En la medida en la que el conflicto va evolucionando en sus instancias, pues significa un conflicto que no está siendo resuelto. Entonces, la última instancia excepcional, la jurisdicción constitucional, pues es eso, es la defensa de los derechos, pero no necesariamente tiene que ser el último recurso de control de legalidad de resoluciones que no tendrían por qué llegar a la Corte. Creo que el gran problema que vamos a enfrentar en el corto plazo sí es el cambio de incentivos de los jueces y magistrados. Déjame ponerlo de esta manera. Los que hoy están, que salieron sorteados para esperar a la elección del 27, tienen todos los incentivos para hacerse conocer de cara a la elección del 27. Los que ya resultaron electos, jueces o magistrados, también tienen ese mismo incentivo porque en 6 años se van a volver a presentar a las urnas para efectos de su reelección, o bien para buscar otro cargo dentro de la propia estructura del Poder Judicial. Sí cambian los incentivos diametralmente. No es lo mismo decidir un expediente en función de las pruebas, de los argumentos, pensando en la revisión de tu superior jerárquico en términos de tribunales, de la jurisdicción de alzada, o bien de los mecanismos disciplinarios que tiene el propio Poder Judicial, a sintonizar con la opinión pública. Porque al final de cuentas va a haber la tentación de los jueces y magistrados de sintonizar con la opinión pública para poder tener presencia en la siguiente cosecha de votos. Y ahí es donde creo que hay varios retos importantes, sobre todo en la Corte. Primero, solo el 4% de los asuntos hoy se resuelven en el Pleno, los demás se resolvían en salas. Ya no hay salas, eso significa que se va a hacer un cuello de botella en el Pleno de la sala. Fijar criterios va a ser todo un reto con esa
sobrecarga de trabajo. Segundo, precisamente porque se vuelve un cuello de botella el Pleno, va a haber la tentación de lo que los americanos llaman el shadow docket, que son resolver en la oscuridad. Cuando una Corte Constitucional resuelve en la oscuridad, no aporta los argumentos, las razones para saber qué resolvió, ni tampoco para que existan los controles sociales sobre cómo se aproximó al caso y cómo resolvió. Sobre la Corte no hay nada ni nadie. La única posibilidad de control que existe sobre esas resoluciones es la discusión pública. No puede haber discusión pública si no hay razonamiento público y transparente sobre sus decisiones. Eso es un gran riesgo, precisamente por la manera en la que se configuró la Corte. Y tercero, muy importante, que no signifique que Corte nueva implica libertad de desprenderse acríticamente de los precedentes, sobre todo de los de larga data. Lo que da estabilidad al funcionamiento de una Suprema Corte, de una Corte Constitucional, es apegarse al precedente. Y cuando hay que separarse del precedente, hay que reforzar la argumentación para justificar por qué estamos abandonando una tradición jurisprudencial y sustituyendo el criterio. Porque no se vaya a pensar que porque hay una nueva Corte con legitimidad popular, se pueden desandar camino que es derecho y que de alguna manera le da seguridad jurídica no solamente a los abogados o a los jueces, sino a las personas sobre lo que dice el derecho. Vamos ahora en sentido contrario, Natalia, de nuevo contigo. Hablábamos de la presión popular que pudiera llegar a ejercerse, pero también hay un miedo entre diversos sectores por la presión del poder federal, del poder ejecutivo en específico, de lo que hablaba Carlos, de la división de poderes, que tenga real independencia este nuevo poder judicial. ¿Y qué tanto estás viendo tú que pueda llegar a verse efectivamente esta presión de parte del Ejecutivo? Yo pienso que no va a haber presión del Ejecutivo y eso es lo que esperamos todos, ¿no? Que exista esta división de poderes y que se respete esta división de poderes, que también es un discurso que se ha venido manejando durante todo este tiempo y esperemos que así sea. En relación a qué límites van a tener también los jueces, magistrados y ministros, pues evidentemente también por eso está el Tribunal de Disciplina, que es precisamente a quien vamos a poder acudir, tanto juzgadores como abogados postulantes, todos los operadores jurídicos, cuando exista realmente esta tendencia a no respetar la norma, a no respetar los criterios, los precedentes y que se estén vulnerando los derechos de las partes y de los ciudadanos. ¿No se corre el riesgo de que este Tribunal de Disciplina se convierta en un tribunal inquisidor? No, a mí me parece que no. En la mañana escuchaba una entrevista que se le hizo al hoy magistrado Bernardo Battisti, precisamente él decía que realmente ellos no van a revisar sentencias, van a revisar la actuación de estos juzgadores. Y si recordamos, por ejemplo, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, existe esta causal de como responsabilidad de los juzgadores la notoria ineptitud e ignorancia y el desconocimiento de la norma. Entonces, cuando los juzgadores, por ser populares o por ser mediáticos, atiendan a una determinación de esta naturaleza, pues evidentemente van a incurrir en estas faltas y van a poder ser sancionados. Carlos. Estamos siendo testigos de una fragmentación de poder. Antes estaba concentrado en la Suprema Corte y principalmente en la presidencia de la Corte. Al momento de desintegrar ese poder, tanto en lo que es propiamente la Corte, en la cuestión jurisdiccional, con la disciplina a través de la disciplina, al momento de separar el órgano de administración judicial, si se opera de buena fe, puede ser muy bueno. Si se opera de mala fe, puede ser muy malo. Y eso es lo que vamos a tener que observar los ciudadanos. Estar atentos a cómo se opera ese cambio estructural hoy del Poder Judicial. Paula. Sí, a mí me parece que los temas que se tienen en la Corte, de los que poco se ha hablado en los medios, es, por ejemplo, es decir, la ley de biométricos, que en realidad no es la ley de biométricos, es la Ley General de Desaparición Forzada y la Ley General de Población. Y habrá que ver, justo hoy resolvíamos Roberto, Carlos y Natalia en el tribunal, por eso no estoy adelantando criterio, además son leyes generales que llegan a la Corte, qué aspectos sí hay que ajustar
ajustar por parte de la Corte para ver su independencia o no. Yo creo que no todo es malo, ni todo tampoco, bueno. No son blancos ni negros, ¿no? Pero, por ejemplo, veíamos que los biométricos que se piden en el 91 bis y siguientes de la Ley General de Desaparición Forzada, tiene un nombre más largo, pero es la huella digital y una fotografía. Entonces, y dice, tanto si no cumples con ese requisito, si no cumples con dar tus datos biométricos, te van a multar de 10,000 a 20,000 veces las UMAS. Pero se lo dice a la autoridad también, y dice la ley, te puedes negar a darlos, pero finalmente ya se los diste también al INE, ya se los diste igualmente a Relaciones Exteriores con el pasaporte, ya se los diste a cuestiones del SAT. Entonces nada más es el tránsito de información y no se le ha dado esa lectura. Yo en el voto ahorita pues, salió por mayoría, pero lo vimos con una doble vía. Dijimos, a ver, unas son las obligaciones de las autoridades y las competencias que tiene esta autoridad de gobernación de la CURP, que dice, será el documento oficial para identificarte. La pregunta que se hace un tribunal constitucional, ¿el único? O también puede ser el pasaporte, por ejemplo. Entonces, son pequeños ajustes, no tampoco es... Cuando yo vi la norma, Roberto, Carlos y Natalia, yo dije, me voy a encontrar lo que decían el iris y... No, hay que tomar las cosas con más calma. No es el iris, son las huellas dactilares y una fotografía que ya la tiene el INE. Pero ese es un tema. Otro tema, la ley del Infonavit. Ahí sí, junto con la ley federal del trabajo, que son los dos ordenamientos que se dan, porque tampoco tenemos que trabajar en dar buena información, porque tú te esperas recibir otra cosa. ¿Qué me preocupa de la ley del Infonavit? También ya resolvimos un conflicto competencial y no estoy adelantando criterio, ya el asunto ya está, ya se vio, ya se discutió y ahí está la sesión. Pero sí me preocupa el arrendamiento social del 30% del sueldo del trabajador. Hay que proteger a la clase obrera, hay que proteger a la clase campesina para generar un México más justo y más igualitario, que ese ha sido el reclamo histórico, las asimetrías sociales. Entonces, si tú tienes un arrendamiento, cuando el Infonavit es el que adquiere las casas, cuando ya no aporta el Estado, el gobierno, solamente aporta el patrón, entonces empiezas y se vuelve él el dueño de las casas, pues entonces tú estás rentando algo y estás siendo dueño de algo que tú no compraste, que fueron aportaciones del patrón. Pero por otro lado, la ley del Infonavit también establece, y la ley federal del trabajo, que tienes que seguir aportando la cuota correspondiente cuando el trabajador se enferma o no asiste. Eso está bien, también ya se resolvió en queja de 48 horas. Se viene igualmente algunas cuestiones, creo que de pensiones. Hay que ver la estabilidad económica que tiene, ahí yo diría no solamente el gobierno, realmente el país, por lo que hace a las pensiones. Son temas que ya veremos cómo lo resuelve, cómo lo va a resolver. Son interesantísimos desde el punto de vista del Tribunal Constitucional y de análisis de esas normas, pero prácticamente con bisturí. Tú no las puedes ver en grueso la norma, ¿no? Que es lo que hice con la Ley General de desaparición forzada y la Ley General de Población, lo mismo la del Infonavit. Son temas novedosos, interesantes, que veremos, Pedro, cómo lo desarrolla la Corte. Ya las primeras instancias ya lo están viendo. Hay un tema que quiero tocar con ustedes, que ustedes vivieron en carne propia todo el proceso para esta elección judicial. De cara a lo que mencionabas, Roberto, del 2027, de los otros cargos que se van a estar jugando, ¿de qué forma creen ustedes, de acuerdo también a lo que ustedes vivieron, se puede mejorar, se puede perfeccionar todo el proceso previo para llegar a la elección? Yo empiezo a escuchar, incluso de quienes participaron y ganaron, la preocupación sobre la elección del 27 por la siguiente razón. La Constitución establece que debe de concurrir la elección judicial con la elección constitucional de Cámara de Diputados y las gobernaturas, el proceso político ordinario, intermedio. Es decir, por un lado vamos a ir a una elección de jueces donde no hay partidos y al mismo tiempo en la campaña y en la jornada electoral vamos a estar eligiendo a nuestros legisladores, alcaldes, gobernadores con partidos.
Entonces, ¿cómo vamos a poder diferenciar ese contexto y cómo se va a evitar que la elección política, la ordinaria, no ensucie la judicial? Eso ya empieza a discutirse. El gran problema es si los ajustes a este modelo necesarios, pertinentes, incluso que lo sugiera la propia estabilidad del modelo, si van a hacerse por consenso o se van a hacer con mayorías como las que vimos en la confección de la reforma. Porque yo creo que lo que debe de recuperarse muy pronto en México, sobre todo tratándose de temas de justicia o de seguridad, es la ruta del consenso. Esta es la primera vez que se hace una cirugía mayor al tercer poder del Estado en la que no hay consenso. No hubo la concurrencia, por lo menos, de la pluralidad y se generó una mayoría cuestionable desde el punto de vista de la aritmética. Entonces, cuidado, empieza a haber, incluso desde el propio INE, se dieron cuenta de muchas cosas que no están bien calibradas en el modelo electoral. La otra cosa que quiero dejar apuntada, sobre todo para la reflexión, el 50% de los jueces, de los integrantes del Poder Judicial Federal, 50% no tienen experiencia previa juzgando. Y además muchos servidores públicos han abandonado sus cargos. La sustitución del cuerpo funcionarial de nuestro Poder Judicial, esa sustitución, qué tan rápida o qué tan lenta es, va a impactar de manera directa no solamente en la calidad de la prestación del servicio de justicia, sino también de la carga de trabajo y de la curva de aprendizaje. Entonces, si el 50% no tienen experiencia previa y muchos servidores públicos dejaron el Poder Judicial, se fueron con su experiencia propia y ahora están en otro lado, ¿quiénes y cómo van a relevar? ¿Cómo se va a sustituir ese activo que es la memoria histórica, la preparación, el profesionalismo, los procesos internos, etcétera? Eso es para mí una situación preocupante en el cortísimo plazo. Porque además tienen el plazo de sacar en 6 meses las resoluciones, ¿no? Y tienen también un rezago de trabajo que anteriormente les han Yo me dejado imagino ahora. que llegarán los jueces nuevos, sin experiencia previa, verán un altero de papeles. Muchos de los funcionarios ya renunciaron a sus cargos, recalendariza las audiencias, lee los expedientes, integra tu equipo. Muchos de ellos fueron a elecciones y les ayudaron, entonces ahora tienen un compromiso con sus equipos de trabajo y hay que llamarlos a que te ayuden en el juzgado o en el tribunal. ¿Cuánto tiempo esos cambios, esas sustituciones van a impactar en que el juez esté sentado con la capacidad para conducir una audiencia y dictar en la misma una resolución? Eso no lo sabemos. Y es un dato crudo solamente tomando en consideración el Poder Judicial Federal. Multipliquémoslo por los poderes judiciales locales que fueron a elección en este año y que irán en el 27. Natalia. Pues a mí me parece que, aunado al margen de lo que comenta Roberto, el INE también tendrá que revisar a profundidad el procedimiento, sus reglas que fueron y que fueron para todos. No lo sé, ¿verdad? No lo escuché de ustedes, pero que fueron desastrosas, que continuamente estaban cambiando y que también fueron también muy cerradas, en las cuales no teníamos como candidatos y a los candidatos no se les da ese margen de maniobra y a veces hasta reglas muy incongruentes y absurdas que realmente dificultaron el proceso. Yo creo que no pudo haber debate entre los candidatos a la Corte. Y los financiamientos, si tú eres servidor público, bueno, pide licencia, pero 5 goce de sueldo, pero no puedes tener financiamiento. O sea, hubo reglas que fueron muy absurdas y que me parece que el INE fue el primer enemigo de todos los candidatos y de esta elección. Vamos a pausar un poquito la mesa, vamos a hacer una pausa en lo que también en el Senado reanudan la sesión. Ahorita se fueron a un receso, le tomaron protesta a la nueva mesa directiva y ya regresamos para continuar con esta mesa de análisis en torno a la nueva era del Poder Judicial. Tienes muchas. Retomamos esta mesa de análisis
y estamos al pendiente de la sesión en el Senado de la República, en donde en unos minutos más le habrán de tomar protesta a quienes integrarán este nuevo Poder Judicial. Carlos Odriozola, nos quedamos contigo en torno al 2027. Ustedes lo que vivieron durante este proceso, ¿qué piensan que puede perfeccionarse, mejorarse de cara al 27, Carlos? Desde mi punto de vista, con el inicio de operaciones de todo este nuevo Poder Judicial, las cosas van a cambiar en cuanto a cómo vislumbramos las reglas electorales. Yo creo que este último proceso electoral va a ser único en la historia, nunca se va a repetir tal cual como fue este. Van a tener que haber cambios, van a tener que haber ajustes y vamos a ver un nuevo proceso electoral, no necesariamente del todo distinto, pero nuevo ahora en el 2027, porque se van a demostrar muchas deficiencias. Ya las venimos viendo desde noviembre del año pasado, que se aprobó de alguna manera o se dejó el camino libre para la reforma, cuando empezaron a haber cambios importantes en la operatividad del Poder Judicial. Y esto lo vamos a empezar a ver a partir de ahorita con mayor énfasis, digamos, y va a surgir por ahí algún mercado secundario de gente que va a empezar a sacar el trabajo de los que no saben hacerlo. Y los tribunales van a empezar a tener una nueva configuración política, si así lo queremos ver, de gente que va a decir: yo saco el trabajo, pero tú me obedeces o vas junto con mis intereses. Y yo creo que eso va a ser muy grave y puede dar lugar a muchos actos de corrupción. En los ámbitos electorales que mencionaste, ajustes, cambios, ¿cuáles en específico? Pues tendrá que haber algunos ajustes en el sentido de tratar de, desde luego, transparentar más el proceso, de que realmente las reglas electorales, que en buena medida el INE tuvo mucho que ver en acotarlas tanto, que no dio oportunidad tampoco a la gente a que se desarrollara, además de que tampoco hubo una concordancia con lo que sucedió en las redes sociales, donde se supone que las personas hacemos campaña, con lo que sucedió en el resultado, ¿no? Hay absolutamente ninguna concordancia, entonces esto pues da mucho de qué pensar. Paula. Gracias. Mis compañeros, todos ellos juristas, han hablado, Roberto, de la parte jurisdiccional, cómo se van a desempeñar, hay una curva de aprendizaje, Natalia también, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre el proceso electoral propiamente, el INE y las reglas del INE y cómo fue cambiándola sobre la marcha, transgrediendo el principio de certeza y seguridad jurídica y legalidad y demás. Y además al principio te notificaba y te daba los plazos y términos, este era un término de 24 horas una vez que el INE subía al correo electrónico lo que te iba a notificar. A media campaña, sin tener experiencia en la política, ¿a qué hora ibas a abrir tu correo electrónico? ¿No? Y 24 horas y ya, amonestación pública. Porque ni siquiera te podías defender pasar esas 24 horas. El Tribunal Electoral también tiene que cambiar, tiene que ser mucho más flexible. Si firmabas electrónicamente, decía con esos criterios que tienen que cambiar justamente, que no había la voluntad expresa porque presentabas físicamente el recurso en contra de la sanción del INE y entonces que tenía que ser firma física. Regresamos a los mismos vicios, ¿no? Creo que, como dice Carlos, tiene que empezar, y Natalia y Roberto igualmente hemos coincidido, todos tus invitados a esta mesa, por ser quizá juristas, tenemos eso en común, pero tienen que empezar a trabajar el INE como órgano del Estado desde ahorita en las reglas del 27. Que exista... Pero es que ni siquiera ellos, perdón que te interrumpa, tienen la certeza que van a existir para el 27. Viene una reforma electoral en la que no se sabe qué va a pasar con el propio INE. Pase lo que pase, este sistema tiene que ser modificado porque tuvo muchísimas fallas, asimetría entre los candidatos, la cuestión también del financiamiento con recursos privados y quienes... No se sabe qué tipo de recursos, quienes no tienen la ética, la honorabilidad, la rectitud, vete tú a saber qué financiamiento tuvieron que el INE no se da cuenta, porque eso lo sabemos en la justicia, alguien que se comporta mal no va a exhibir que se comporta mal, y alguien que se comporta bien, el INE te sanciona. Está sancionado, entonces no hay desde ese punto tampoco un piso razonable, vamos a llamarlo de esta forma, y luego
Aquí la pregunta es, ¿el fin justificó a los medios o no? A mí me gusta que llegue una persona indígena. Era necesario reivindicar los derechos constitucionales del artículo 2. Era necesario también reivindicar los derechos de los pueblos originarios, usos y costumbres, sistema normativo paralelo con unidad nacional. Pero la pregunta es, ¿el fin justificaba a los medios o lastimaron a todos los candidatos? Ellos piden sensibilidad, piden respeto, y la pregunta es, ¿la tuvieron con quienes compitieron? ¿O en realidad el resultado ya se conocía, el fin ya se sabía? Y la historia es quien califica. No calificamos ninguno de los 4 que estamos aquí. El juicio de la historia es duro y el juicio de la historia no perdona tampoco en ningún país. Cuando dices si el resultado ya se sabía, ¿coincide con el tema de los acordeones? Mira, ya pasó por todas las instancias, Pedro. Si tú me orillas ahorita que diga si coincide o no coincide, ¿qué sentido tiene que lo diga? Pero lo que sí te puedo decir es que tiene que haber más respeto a los candidatos, a su dignidad y cuando menos a la cuestión del presupuesto. Eso sí te lo puedo decir, a un piso parejo, ya que no se les siga lastimando posteriormente. Como dicen, mejor ahí está el resultado y se acabó. No querer justificar algo que es injustificable, pero sí pronunciarme en este momento sobre los acordeones, cuando ya el Tribunal Electoral institucionalmente hizo un pronunciamiento que se puede analizar en un debate y en una mesa redonda. ¿Qué argumentos como juristas hubieran ustedes puesto? Si enseñar un documento o había, la testimonial se podía presentar o no, porque nadie iba a testificar. La pericial existía o no. Pues sí, adminiculas elementos de prueba, pero mucho más altura en los debates jurídicos de órganos terminales, claro. Por ejemplo, ¿no? Con la adminiculación de pruebas y no querer una confesional o una testimonial que en este momento no va a haber. Por razones obvias. Entonces tú como juzgador sabes manejar los argumentos y lo sabes manejar bien. Entonces tu pregunta, si coincide o no, ya determinó el Tribunal Electoral, la máxima instancia, y se tiene que acatar, sobre todo quienes estamos en el mundo del derecho, de la ciencia jurídica, tenemos que acatar lo que dice una máxima instancia. Hasta ahí. Roberto, ¿qué opinas? No, a ver, yo creo que independientemente de que el proceso electoral ha quedado resuelto en sus etapas formales, con un resultado y órganos integrados, creo que le hace bien a México y también a esta nueva etapa del Poder Judicial que hagamos un proceso de pedagogía política sobre el proceso. Y creo que, en primer lugar, pues hay que partir del hecho de que no fue una participación notable. Que fueron 13 millones de mexicanos, 2 millones y pico anularon intencionalmente su voto y el resto, 9 millones y medio, se comportaron, o por lo menos se especula que se comportaron de manera estadísticamente extraña. Perdón que interrumpa tu idea, proseguimos en un segundo más. Solo quiero comentarle a la audiencia que lo que tiene usted acá, en este ladito en el recuadro, es la llegada de invitados especiales como Ernestina Godoy, Rosa Isela Rodríguez, al recinto legislativo del Senado de la República, y ya en unos momentos más dará inicio la sesión para la toma de protesta. Así que continuamos, Roberto. Sí, y quiero ponerme en el mejor escenario. Vamos a suponer que este modelo se legitima en el tiempo y que de pronto, efectivamente, el hecho de que haya un engarce con los ciudadanos a través del voto produce el incentivo virtuoso de que los jueces se comporten ante todo protegiendo sus intereses, menos formalismo, menos corrupción. Vamos a suponer que sale bien todo eso. Lo que no está mal, lo que está mal, sigue estando mal, es que la estructura del proceso electoral tiene enormes problemas. Uno, los comités de selección. Hay un desafío en los comités de selección. Además lo vimos no solamente en el ejercicio del Poder Judicial Federal, sino también en los locales. Las reglas de financiamiento, las reglas de campaña. Es una elección pues que los candidatos estaban en sus redes sociales haciendo videos, pero la posibilidad de que el mensaje llegara al gran público elector fue cercana a cero.
cercana a cero, por el problema de financiamiento, porque no hubo acceso a radio y televisión, porque no hubo debates organizados institucionalmente, porque las redes sociales no podías invertirle más que lo que tu propio patrimonio podía hacer. Entonces, agreguemos el hecho innegable de la baja participación y también aceptemos el hecho innegable, aceptado por algunos candidatos, de que los acordeones existieron. Les llamaron guías de votación o no sé qué eufemismo utilizaron, pero es evidente que por la complejidad de la boleta, pensando bien, fue necesario que recurrieran algunos operadores políticos a utilizar los acordeones. Creo que ahí de cara al 27 no habría la posibilidad de reducir la cantidad de aspirantes. Pero bueno, lo que pasa es que el número de candidatos depende de la propia aritmética que hace la Constitución. Pero fíjate nada más, muy probablemente en el 27 vamos a tener en competencia la otra mitad del Poder Judicial y el 100% de los poderes judiciales locales, porque la otra mitad de los que reformaron para este proceso electoral, más en la otra mitad de los que no reformaron. O sea, vamos a tener esta complejidad agravada en el 27. Hacemos un paréntesis, una pausa breve aquí en la mesa para ver la sesión de toma de protesta del nuevo Poder Judicial. Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su presencia engalana este acto solemne y resalta la trascendencia de esta histórica toma de protesta que marca un parteaguas en la impartición de justicia en nuestro país. Asimismo, agradecemos la presencia de las y los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el maestro Arturo Castillo Loza, la maestra Normirene de la Cruz Magaña, el doctor Uquib Espada Zancona, el maestro Martín Faz Mora, la doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, la maestra Rita Bel López Vences, el maestro Jorge Montaño Ventura, la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, el maestro Jaime Rivera Velázquez y la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, así como de las autoridades de dicho instituto que nos honran con su presencia. Asimismo, agradecemos la asistencia del maestro Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y del licenciado César Yáñez Centeno Cabrera, subsecretario de Gobierno, ambos de la Secretaría de Gobernación. Saludamos al licenciado Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador del Estado de Nuevo León. Al licenciado Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE. Amarat Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social. Y a Diego Armando Guerrero García, magistrado del Tribunal de Disciplina de la Ciudad de México. Y bueno, de esta forma también nosotros ya tenemos que pasar a despedirnos. En unos momentos más llega Elisa Alanís. Un último comentario muy breve, por favor, Natalia.
pues que estemos muy atentos de todo lo que está pasando y estemos también atentos y vigilantes de este nuevo sistema de justicia. Carlos. Vamos a estar muy atentos para que no haya otra vez una simulación en el 2027. Paula. A ti agradecerte la invitación. Eso es todo. Un honor que nos hayan acompañado, de verdad, Roberto. Gracias. Y por favor, quédese en esta transmisión. Ya en unos momentos más está por iniciar esta ceremonia de toma de protesta. Con los actos